Bienvenidos a esta nueva clase de crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a ver la tercera parte del módulo correspondiente a población y crecimiento económico. Comencemos por la reestructuración y el crecimiento. Vemos que a medida que las economías crecen y se desarrollan, hacen una transición de una estructura donde predomina la producción agrícola a una más orientada a los servicios. Vemos entonces distintas etapas. En la era malthusiana, la mayor parte de la producción era de tipo agrícola. En la transición a naciones industrializadas, esta producción agrícola inicial es reemplazada por productos manufactureros, hasta que estos últimos toman el dominio de la economía. Y luego tenemos una tercera etapa en la que las denominamos economías desarrolladas y los servicios dominan la economía. La manufactura es lo que sigue y por último tenemos un rol marginal de la agricultura. Vemos entonces que el motor clave de esta transformación estructural es la capacidad del crecimiento de la población para producir cada vez más innovaciones. Veamos el crecimiento de la población. Vemos esta gráfica que ya la analizamos anteriormente, donde tenemos un ingreso de estado estacionario IM estable para un nivel bajo de ingreso y un IT inestable para un mayor nivel de ingreso. Recordemos entonces que hasta ahora el análisis que hicimos dependió de la suposición que el crecimiento de la población se relaciona con el ingreso per cápita de la siguiente manera que vemos en la gráfica. Vamos a tener algunas preguntas. ¿Por qué el gráfico tiene esta forma, es como esta joroba? ¿Y por qué la educación no aumenta hasta que el crecimiento de la población aumenta? Para esto vamos a ver entonces cómo ingresan los niños y su educación en las tomas de decisiones de las familias. Vemos que en términos económicos, los niños y su educación son bienes económicos que consumen las familias. Este marco nos permite aplicar herramientas bien desarrolladas de las funciones de utilidad y las restricciones presupuestarias para analizar las decisiones de las familias sobre cuántos hijos tener y cuánta educación vamos a proporcionar. Ya en 1960, el economista Gary Becker, con su enfoque de mercados no convencionales, mencionaba que tener hijos conlleva costos de oportunidad, por lo que las familias más ricas eligen tener menos hijos debido a los mayores costos de oportunidad, como por ejemplo los salarios a lo que debemos renunciar. Sin embargo, vamos a ver que existe una contradicción con la evidencia de la era malthusiana, ya que los salarios eran bajos y la población no creció rápidamente. Para eso, vamos a resolver esta contradicción con la evidencia sobre la era malthusiana. Vamos a adaptar el marco propuesto por Becker, en el que este solamente analiza la cantidad de niños. Vamos también a introducir la calidad de los niños en el análisis. Definiendo o respondiendo a esta pregunta, ¿qué es un niño de calidad? Vamos a decir que un niño de calidad es un niño educado. Vemos entonces que la compensación básica en este marco es entre la cantidad de niños y su utilidad, dada por su calidad. Por ejemplo, vemos que las familias numerosas no pueden costear altos costos educativos para sus hijos.
Vamos entonces a introducir la cantidad de niños que vamos a tener y la calidad de educación que vamos a darle en nuestra restricción de presupuesto. Vemos entonces que una familia promedio toma una decisión sobre cuántos hijos tener y cuánta educación pagar. Supongamos que una familia promedio gana un ingreso per cápita y puede gastar el ingreso de tres maneras. En primer lugar, puede comprar bienes de subsistencia de consumo, C, raya, que es alimentos. Puede gastar dinero en niños, M, ropa, comida, juguetes. O puede gastar el dinero en educar a sus niños, que lo vamos a llamar E, que son las tasas de escolarización. Vemos que aquí entre 2 y 3 tenemos cantidad y calidad, este salto cualitativo que estamos tratando de medir. De esta forma, la restricción presupuestaria nos queda que el ingreso es lo que consumimos más lo que gastamos en niños, más lo que gastamos en educación para los niños. Veamos entonces que cuando tenemos que ver la relación entre números de niños y su educación, vamos a hacer algunas suposiciones con respecto al número de niños. Cuanto más recursos gastemos en los niños, más niños podemos permitirnos tener. Cuantos más altos sean nuestros ingresos, mayor será el costo de oportunidad de nuestro tiempo dedicado a los niños, por lo que las familias más ricas van a tener menos hijos. Esta es la idea original del documento de Gary Becker. Por lo tanto, vamos a tener que M es el número de hijos y es igual a NU por M sobre el ingreso. Recordemos que la M mayúscula es lo que gastamos en nuestros niños sobre nuestro ingreso. Supuestos entonces respecto a la cantidad de educación, es decir, a la calidad que vamos a darle a un niño, es los niños reciben una educación básica U en casa, es decir, su lengua materna, y el nivel educativo va a aumentar con el gasto en educación E. Por lo tanto, las unidades de educación de un niño van a ser U, va a ser lo que gastemos en educación más la educación básica que se le proporcione en la casa. Pasemos ahora a la función de utilidad de la familia. Suponemos entonces que las familias van a obtener utilidad de tener más hijos que estén mejor educados. Sin embargo, los rendimientos en términos de utilidad para M, es decir, para la cantidad de hijos, y U, para la cantidad de educación, están disminuyendo, lo cual es una suposición estándar. Como resultado de esto, vamos a tener una función de utilidad para una familia promedio que va a ser B igual el logaritmo de M más el logaritmo de U. Esto se debe a que, dado que los logaritmos tienden al infinito, como sus argumentos tienden a cero, los padres siempre querrán al menos un hijo. Combinemos entonces esta función de utilidad de las familias con nuestra restricción presupuestaria. Vamos a ver aquí que una vez que las familias, los padres eligen la cantidad de educación, no queda otra variable de elección. De hecho, vamos a suponer que E es igual a E0. De esta forma, la restricción presupuestaria, despejándola, nos va a quedar que M, es decir, la cantidad de dinero que gastamos en niños, es igual al ingreso per cápita menos el consumo, menos el nivel de educación. Y solamente vemos que depende de porque tanto el ingreso per cápita como el consumo básico son constantes. De la misma manera, también tenemos que la cantidad de educación se determina de manera unívoca, ya que U
es igual a el gasto en educación más la educación que damos en la casa. Por lo tanto, vamos a escribir nuestra función de utilidad marginal como b igual el logaritmo de nu i menos c sobre i. Recordemos que era m sobre i más el logaritmo de e más u raya, que ahí teníamos el logaritmo de u. Vamos a diferenciarlo respecto de nuestra variable e, es decir, la cantidad de educación, y vamos a ver cuál es el nivel óptimo. Una vez entonces armada nuestra función, calculamos nuestras condiciones de primer orden. Recordemos que para maximizar una función es suficiente revisar todos los niveles de esta variable donde la derivada primera es igual a 0. Estos son nuestros puntos críticos y si igualamos estas derivadas de primer orden a 0, tenemos nuestras condiciones de primer orden, dado que solamente diferenciamos respecto de la cantidad de educación, vamos a tener solo 1. Derivamos respecto de igualamos a 0 y tenemos que nuestra condición de primer orden es menos 1 sobre i menos c más 1 sobre e más u raya igual a 0. Despejamos el nivel de educación que una familia promedio va a elegir y este es igual a el ingreso per cápita menos el nivel de educación que le damos en el hogar menos el consumo promedio sobre 2. Vemos entonces que un mayor ingreso per cápita, tal como era de esperar, se traducirá en más educación, mientras que las mayores necesidades básicas de consumo y una mejor educación en el hogar disminuirán el nivel elegido por la familia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un ingreso per cápita muy pequeño, el nivel de gasto en educación puede ser negativo. Para evitar eso, vamos a hacer una modificación que nos dice que si el ingreso es menor al consumo de subsistencia más la educación que damos en el hogar, se gasta 0, es decir, las familias de niveles de ingreso bajo no proporcionan educación, y nuestra función de ingreso menos u raya menos c sobre 2 es válida para un ingreso mayor o igual a un consumo donde, a un ingreso donde podamos consumir, dar un nivel de educación básica y que tengamos al menos una igualdad o, en su defecto, un exceso de ingresos. Vemos entonces que con este nivel óptimo de educación que acabamos de encontrar, que es una función partida donde elegimos no darle educación a los niños para los niveles de ingreso muy bajos y darle la función que despejamos de nuestra función de utilidad y nuestra restricción presupuestaria para ingresos mayores al gasto. Y sabiendo que la restricción presupuestaria es m igual i menos c menos e0, podemos inferir el nivel óptimo de niños, es decir, de m. Tenemos entonces nuestro nivel educativo óptimo, reemplazamos en nuestra restricción de presupuesto anterior y vamos a ver que para bajos niveles de ingreso, las familias van a tener una cantidad de niños, uno menos el consumo de subsistencia per cápita, y para mayores niveles de ingreso va a ser 1 sobre 2 por 1 menos también el consumo per cápita más el nivel de educación que le damos en el hogar per cápita. Volviendo entonces a nuestra función de crecimiento poblacional,
con la gráfica que ya habíamos analizado anteriormente, podemos tener una intuición adicional. Vemos entonces que cuando I es menor, el ingreso es menor al consumo más la educación de los hogares, las familias son relativamente pobres, por lo que no le pagan ninguna educación a sus hijos. Como resultado, la intuición que podemos ver aquí es que si los ingresos comienzan a crecer, utilizan todos los recursos adicionales después de pagar el consumo de subsistencia en pagar niños adicionales, en cantidad de niños. Para mayores ingresos, que es el pico de la función de crecimiento de la población, los padres comienzan a pagar por la educación y el aumento del ingreso conduce a la elección de tener menos hijos. Vemos que está bajando la tasa de crecimiento de la población debido a que estos mayores ingresos nos llevan a, en lugar de tener muchos hijos poco educados, tengamos pocos hijos con un mayor nivel de educación. Para condición de cierre del modelo, vamos a asumir que el consumo de subsistencia es menor al nivel de educación que les damos en la casa. Por último, pasando al crecimiento poblacional en el largo plazo, vemos que en este contexto, el largo plazo corresponde a los niveles de ingreso per cápita tan altos que la función de crecimiento de la población se aplana. Es como cuando llegamos a nuestro N estrella. Cuando el nivel de ingreso es alto, el número óptimo de hijos viene dado por esta función que hallamos anteriormente. El número de hijos es 1/2 por 1 menos el consumo por habitante de subsistencia más de consumo relativo por unidad de ingreso, perdón, más el nivel de educación por el nivel de ingreso, y los términos sobre el ingreso tienden a 0. Vemos entonces que el consumo sobre el ingreso y el nivel de educación que le damos en la casa sobre el ingreso tienden a 0 porque I tiende a un valor muy alto. De esta forma, en el largo plazo, el número óptimo de niños, M, es igual a Nu/2. Vemos entonces que a largo plazo, la tasa de crecimiento de la población en estrella es igual a Nu/4 menos 1, y vemos que no depende del nivel de ingreso. Vemos entonces como conclusión que para los países que tienen niveles de ingreso lo suficientemente altos, la tasa de crecimiento de la población no cambia incluso a medida que crecen los ingresos per cápita, porque tendemos a volcar esos ingresos en una cada vez mayor educación de mejor calidad para los niños. Espero que este módulo haya sido de su utilidad, que a través de todas estas cuestiones que analizamos, de la relación entre el crecimiento, la tecnología y la población, haya podido entender un poco más esta relación entre economía y estas decisiones económicas en cuanto a las transiciones demográficas. Muchas gracias, que estén muy bien y los espero en la próxima. Hasta luego.